Las Fuerzas Armadas de Ucrania son las fuerzas militares de Ucrania. Ucrania ha proclamado que la política nacional del país es la integración euroatlántica, con la Unión Europea. Ucrania es un socio reforzado de la OTAN y ha participado activamente en los ejercicios militares de la Asociación para la Paz y en las fuerzas para el mantenimiento de la paz en los Balcanes. Esta estrecha relación con la OTAN ha sido más visible en la cooperación ucraniana y en las operaciones combinadas de mantenimiento de la paz con su país vecino, Polonia, en Kosovo. Soldados ucranianos también sirvieron bajo comando de la OTAN en Irak, Afganistán y en la operación Active Endeavour. Víktor Yushchenko pidió la incorporación ucraniana a la Organización Atlántica a principios de 2008. Durante la cumbre de Bucarest de 2008 la OTAN proclamó que Ucrania se convertiría en miembro de la OTAN, cuando ésta quisiera y cuando cumpliera con los requisitos de acceso. El destituido y fugitivo, por motivos de alta traición, expresidente de Ucrania Yanukovych optó por la no alineación de Ucrania como Estado y en cambio estrechó las relaciones con Rusia. Esto se materializó el 3 de junio de 2010 cuando el Parlamento ucraniano excluyó, con 226 votos, el objetivo de la integración en el marco de seguridad euroatlántica y la asociación la OTAN, de la Estrategia Nacional de Seguridad. El actual jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania es Valery Zaluzhnyi. Unidades militares de otros países participan regularmente en ejercicios militares multinacionales con las fuerzas ucranianas. Muchos de estos ejercicios son realizados bajo el programa de cooperación de la OTAN y la Asociación para la Paz. Historia. Origen. Guerra de Independencia de Ucrania. Ejército insurgente ucraniano. Ucrania independiente. Colapso de la URSS. Control armamentístico y desarme. Conflicto armado con Rusia. Decomunización. Reforma del ejército. Guerra con Rusia. Cuerpos. Los cuerpos de las Fuerzas Armadas de Ucrania están formados por 250.000 efectivos en activo y 100.000 en la reserva. Fuerzas principales. Las fuerzas principales están compuestas por 5 cuerpos. Fuerzas terrestres. Fuerzas aéreas. Armada. Fuerzas de asalto aéreo. Fuerzas de operaciones especiales. Servicios relacionados. Los servicios relacionados con las Fuerzas Armadas están compuestos por 4 cuerpos. Ministerio de Defensa. Estado Mayor. Asuntos Internos. Agencia Espacial Estatal. Servicio de Inteligencia. El Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas están formadas por 3 cuerpos. Servicio de Seguridad. Servicio de Inteligencia Exterior. Directorio de Inteligencia. Fuerzas paramilitares. Existen más fuerzas armadas ucranianas fuera de la jurisdicción del Ministerio de Defensa, a pesar de no ser componentes de las Fuerzas Armadas. Estas instituciones militarizadas pasan a estar bajo el mando de las Fuerzas Armadas durante periodos de guerra. Guardia Nacional. Servicio de Estado de Emergencia. Guardia Fronteriza. Guardia Costera. Organización y formación. Organización. Con la adopción el 26 de diciembre de 1996 del Programa Estatal para la Construcción y Desarrollo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue establecido un nuevo tipo de distrito militar en el noreste de Ucrania, centrado en la ciudad de Cherníhiv y designado como Comando Operacional Territorial Septentrional, después renombrado Comando Operacional Septentrional. El programa estatal también proveyó que los 2 distritos militares, Cárpatos y Odesa, serían renombrado de Comando Operacional Occidental y Meridional respectivamente. Ucrania mantiene un número de unidades de guardia, que trazan sus tradiciones del servicio en las Fuerzas Armadas soviéticas. Las mujeres alcanzan casi el 13% de las Fuerzas Armadas. Existen pocas mujeres oficiales de alto rango, 2,9%. Instrucción. Un gran número de universidades tiene institutos militares especializados, como la Facultad de Estudios Legales Militares perteneciente a la Academia Nacional de Leyes Yaroslav Mudry de Ucrania,
cita en Kharkov. Sin embargo, las principales academias militares ucranianas son las siguientes. Operaciones. Ucrania ha estado jugando un papel creciente en operaciones de mantenimiento de la paz. Desde 1992, más de 30.000 soldados han tomado parte en misiones en la antigua Yugoslavia, Oriente Medio, en el continente africano. Desde 1997, ha estado trabajando estrechamente con la OTAN, y especialmente con Polonia. Una unidad ucraniana fue desplegada en Irak, como parte de la fuerza multinacional en Irak bajo mando polaco. Tropas ucranianas también están desplegadas como parte del batallón ucraniano polaco en Kosovo. El despliegue militar ucraniano total en todo el mundo a 1 de agosto de 2009 era de 540 soldados participando en 8 misiones de mantenimiento de la paz. La primera batalla de una formación regular de las Fuerzas Armadas ucranianas sucedió el 6 de abril de 2004 en Kat, Irak, cuando el contingente ucraniano de mantenimiento de la paz fue atacado por militantes del ejército de al-Mahdi. Los ucranianos abrieron fuego, y se tardó varias horas en tomar los objetivos que tenían asignados a asegurar. Despliegue fuera de Ucrania. Los despliegues de las Fuerzas Armadas de Ucrania fuera de Ucrania. Guerra de Donbass. La guerra en el Donbass surgió a raíz de las protestas del Euromaidán en el año 2014 en las Oblast de Lugansk y Donetsk, al este de Ucrania. A día de hoy sigue en curso, cobrándose la vida de 13.000 soldados ucranianos además de innumerables bajas civiles y de desplazados. A falta de un gobierno que organice y lidere al ejército, al principio de la guerra las tropas de resistencia ucranianas estaban formadas principalmente por batallones de voluntarios, que más tarde serían incorporados bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Debido a la incapacidad del ejército de mantener la soberanía estatal, las Fuerzas Armadas están siguiendo una serie de importantes reformas desde el año 2015. Proveedores y presupuesto. Proveedores. Proveedores nacionales y extranjeros de las Fuerzas Armadas de Ucrania.